Mi familia me traicionó el día de mi boda y volaron en secreto a Hawái. Lo descubrí al ver una publicación en Facebook. Una familia de verdad unida, sin nadie excluido, con rostros sonrientes. Simplemente le di me gusta a la publicación y respondí, bien. Ahora pueden pagar sin mí. Y abandoné la conversación. Más tarde, tomé una decisión que los impactó. Ahora están llamando a mi puerta. Intentamos hablar. Por favor, Abra. Somos tu familia. Iba a ser el mejor día de mi vida. Todo estaba planeado hasta el último pétalo de flor. La familia de mi novia viajó desde 3 estados diferentes. Sus primos, sus amigos de la infancia. Incluso su abuela de 90 años logró venir. ¿Pero la mía? Mis padres, mi hermana, mi hermano, todos llamaron la semana anterior, uno por uno, para decir que dieron positivo en la prueba de COVID. Estaban muy arrepentidos y desconsolados por perdérselo. No lo cuestioné. Me sentí mal por ellos. Incluso les envié fotos del lugar durante el ensayo, la disposición, el pastel. Pensé que tal vez eso los haría sentir incluidos. La ceremonia fue más pequeña de lo que esperaba. Mi lado del pasillo lucía vergonzosamente vacío. De no ser por mis tías, algunos primos y viejos amigos de la universidad, se habría sentido como una presentación escolar en vez de una boda. Fingí valentía. Mi esposa, Olivia, me ayudó a seguir adelante. Su familia intervino con naturalidad, tratándome como si siempre hubiera sido uno de ellos. Esa parte fue hermosa. Y a pesar de todo, la boda se sintió real. Real. Como si hubiéramos eliminado las sonrisas falsas y solo quedara lo que importaba. Entonces llegó la mañana siguiente. Estaba sentado al borde de la cama del hotel, todavía en camiseta interior, revisando Facebook. Fue entonces cuando lo vi. Una foto grupal, sol brillante, palmeras. Todos, mis padres, mis hermanos, sus esposos / esposas, incluso mi primo Jaque, quien supuestamente tenía COVID prolongado, posando en una playa en Hawái. Podía oír el océano de fondo, como si se burlara de mí. La descripción quedó grabada en mi mente, familia de verdad unida. Nadie se queda atrás. Lo miré fijamente durante lo que pareció una eternidad. Había etiquetas, risas en los comentarios, gente diciendo lo felices que se veían. Ni una sola mención sobre mí o mi boda. No comenté con enojo. No critiqué a nadie. Simplemente le di a me gusta. Luego respondí, bien. Ahora pueden pagar sin mí. Y abandoné el chat familiar. No respondieron. Ninguno de ellos. Pasé los 2 días siguientes terminando el papeleo con Olivia y nuestro oficiante, ayudando a sus padres a limpiar el lugar y finalizando nuestra acta de matrimonio. No dije ni una palabra sobre lo que había visto. Todavía no. Pero regresé a casa un día antes que Olivia, solo. Verán, mi familia vivía en la casa que heredé de mi abuelo. Les permití quedarse allí, sin pagar renta, mientras yo estaba fuera por contratos de trabajo en todo el país. Siempre decían que era nuestra casa, que estaban agradecidos. Mi papá incluso me dijo una vez, nos estás salvando, Ethan. Ni siquiera lo sabes. Ahora lo sabía. Cambié las cerraduras antes de que llegaran. Empaqué todas sus pertenencias. Les di 7 días a partir del momento en que entraran para encontrar otro lugar. No gritaron. No se quejaron. Solo me miraron como si no reconocieran a la persona frente a ellos. Fue entonces cuando me fui y me quedé con Olivia y su familia. Ahora están en mi puerta, tocando. Queremos hablar. Por favor. Abra la puerta. Somos tu familia. Y no respondí, porque esta vez, aprenderán lo que es una familia de verdad. Pensé que se quedarían en Hawái más tiempo, tal vez prolongarían la mentira, regresarían a la realidad como si nada. Pero la 6ª mañana después de la boda, me desperté con el sonido de las ruedas de las maletas sobre el concreto. Miré desde detrás de la cortina del dormitorio de arriba, todavía en pantalones cortos de gimnasio, café en mano, y observé cómo su Uber se alejaba, dejándolos parados frente a la casa como una familia de comedia que se equivocó de camino en el aeropuerto. Mi madre llevaba un collar de flores rosas. Mi hermana tenía trenzas con cuentas. Mi hermano abrazaba a su novia y mi padre ya se quejaba del calor. Todos parecían bronceados y descansados. Mi hermano sacó sus llaves. Ni siquiera parpadeé. Clic, nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Luego vino la confusión, como si nunca se les hubiera ocurrido que algo podría haber cambiado. Casi podía oírlos considerando las posibilidades. ¿Se atascó la cerradura? ¿Se agotaron las pilas? ¿Hay algún problema con la casa? Llamaron a la puerta. Luego sonó el timbre. Tomé otro sorbo de café. Tras el cuarto llamado, recibí un mensaje de texto de mi hermana. ¿Qué pasa?
¿Por qué no se abre la puerta? Respondí. Tienen 7 días para irse. Después de eso, serán desalojados. No agregué nada más. Ni hola. Ni hablemos. Ni necesitamos hablar sobre lo sucedido. 7 días. Esa noche, acamparon en el porche como si fueran indigentes. Mi padre gritó algunas veces por las ventanas, algo sobre que esa seguía siendo su casa. Mi madre lloró. Mi hermano me llamó psicópata a gritos para que los vecinos lo oyeran. Nadie salió. Sabían lo que había pasado. Mi vecina, la señora Felton, me envió un emoji de corazón y dijo que estaba orgullosa de mí. El segundo día seguían allí, pero más callados, con menos arrebatos. Intentaron razonar en lugar de gritar. Mi madre dejó una nota debajo de la puerta. Nunca la leí. El tercer día desaparecieron la mayor parte de la tarde. Regresaron esa noche con hamburguesas y papas fritas, sentándose en el patio trasero como si fuera un día de campo. Los observé a través de la cámara de mi teléfono. Parecían cansados, derrotados, como si el sol finalmente los hubiera afectado. Luego llegó el cuarto día y recibí una alerta de fraude del banco. Mi tarjeta había sido utilizada en un motel barato a las afueras de la ciudad. Era la cuenta conjunta, una vieja tarjeta de débito que había olvidado por completo. Creí haberla destruido cuando cambié de banco. Apparently no. Llamé al banco y obtuve el registro completo de transacciones. Era como leer una confesión en los recibos: 2 boletos de primera clase a Maui, 3 en clase turista, 7 noches en un complejo turístico, 4 citas en el spa, una excursión de snorkel, alquiler de motos acuáticas, restaurantes para el brunch, bares, tiendas de souvenirs, miles de dólares, todos cargados a esa cuenta. Mi nombre en cada cargo. Me quedé sentado mirando la pantalla mientras Olivia preparaba la cena en la habitación contigua. No le conté al principio, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo decirlo sin destrozarme por dentro. Me había mentido. Eso era una cosa. No habían asistido a mi boda. Eso era otra. Pero habían usado mi dinero para hacerlo. Eso era algo completamente distinto. Finalmente le conté todo a Olivia esa noche. La cuenta conjunta, los cargos, la mentira sobre el COVID, todo. No dijo mucho. Simplemente respiró hondo, caminó hacia el mueble bar y me sirvió un whisky. Luego dijo: ¿sabes lo que tienes que hacer? A la mañana siguiente, comencé a hacer llamadas. El desalojo ya estaba en marcha. Pero ahora se avecinaba algo más. Porque no solo los iba a echar de la casa. Iba a hacer que pagaran hasta el último trago que se tomaron en esa playa. No se fueron el 7º día. Esa mañana, pasé por la casa para asegurarme de que todavía estuvieran allí. No me bajé del auto. Simplemente me quedé sentado al otro lado de la calle con el motor en marcha mientras mi madre caminaba de un lado a otro por la entrada en bata y mi padre fumaba un cigarrillo como si fuera el fin del mundo. El camión de mudanzas estaba en la entrada, medio lleno. Parecía que habían comenzado a empacar y se detuvieron. Como si pensaran que no iba a hacerlo. A las 4, el sheriff llegó detrás de ellos. Trámite civil. Nada dramático. Había presentado todos los formularios necesarios. Les dieron una hora para irse o serían desalojados por la fuerza. No me quedé a ver. Ya sabía cómo terminaría. En su lugar, regresé a la casa de los padres de Olivia y abrí mi computadora portátil. Mi abogado tenía todo listo. Íbamos a presentar una demanda civil contra mis padres y mi hermana, ya que su nombre aparecía en 2 de los cargos. El fundamento: robo, malversación de fondos y fraude financiero. Puede que la cuenta haya tenido nuestros 2 nombres alguna vez, pero ahora era legalmente mía. Y tenía pruebas de que habían accedido a ella sin permiso. Mi abogado lo llamó un caso fácil. Dijo que llegarían a un acuerdo rápidamente, sobre todo cuando se dieran cuenta de que podrían enfrentar cargos penales. No me importaba el dinero. Me importaba el mensaje. Esa noche, recibí la primera llamada de un número que no había bloqueado. Mi tía Silvia. Ella fue la única que asistió a la boda. Se sentó en silencio a mi lado del pasillo y me abrazó durante más tiempo que nadie ese día. Se había enterado de lo de mi madre. No quería contestar, pero lo hice. Silvia no gritó. No rogó. Simplemente preguntó qué estaba pasando. Así que le conté. No todo, pero lo suficiente. Las mentiras, la publicación de Facebook, la cuenta bancaria, el motel. Hubo una larga pausa. Luego suspiró y dijo: presentía que algo andaba mal. Presumían del viaje en Facebook incluso antes de regresar. Dijeron que necesitaban un descanso de todo el estrés de la planificación de la boda. Le agradecí y colgué. Esa conversación fue suficiente para confirmar otra cosa que había sospechado todo el tiempo. Ni siquiera tenían pensado venir.
No fue una decisión de último momento. No fue un momento de debilidad. Fue calculado. Sabían que no asistirían a mi boda incluso antes de que se enviaran las invitaciones. La excusa del COVID era solo una tapadera. Después del desalojo, intentaron contactarme de todas las maneras posibles. A través de números falsos, amigos en común, Olivia. Mi hermano incluso le envió un correo electrónico a mi jefe. Bloqueé todo. Ignoré cada llamada. Bloqueé cada número. Eliminé cada historia lastimera. Dejé de pagar sus servicios. Cancelé su plan telefónico. Cancelé cada suscripción asociada a mi nombre. Esta casa había pertenecido a ella durante años. Ahora era mía de nuevo. 2 semanas después del desalojo, mi abogado llamó con novedades. Habíamos llegado a un acuerdo, un reembolso parcial, suficiente para cubrir los gastos de Hawái más los honorarios legales. Aceptaron con una condición, que retirara la amenaza de cargos penales. Acepté, no porque los estuviera dejando en paz, sino porque quería algo por escrito que probara que me habían devuelto el dinero. Algo permanente. Algo que no pudieran fingir que nunca sucedió. Cobré el cheque y enmarqué el recibo. Y eso fue todo. La siguiente vez que supe de ellos fue 2 meses después, a altas horas de la noche. Fuertes golpes en la puerta. Olivia y yo estábamos viendo una película cuando empezó. Ella apagó el televisor. Revisé la cámara de seguridad. Mi padre, mi madre, mi hermana, los tres, luciendo más delgados, pálidos, sudorosos, desesperados. Mi madre lloraba. Mi padre gritaba, «Queremos hablar. Por favor, abra la puerta. Somos tu familia». No me moví. Ni un centímetro. Porque para entonces había aprendido algo importante. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está presente cuando todos los demás sonríen en una playa. Durante 2 semanas después de esa noche, siguieron viniendo. Ve a veces solo mi padre. A veces el trío completo. Siempre sin avisar, siempre actuando como si todo fuera un gran malentendido que solo necesitábamos aclarar. Nunca dijeron las palabras «lo siento». Ni una sola vez. Solo un desfile de excusas, como si olvidar mi boda y robarme a ciegas fuera un conflicto de horario. Nunca abrí la puerta. Ni una sola vez. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes de texto se agotaron. Finalmente, dejaron de intentar entrar. Pero luego llegaron las cartas, escritas a mano, en papel doblado, deslizadas por debajo de la puerta o dejadas en el buzón. Mi madre intentó la táctica de la culpa. Cuánto me extrañaba, lo difícil que habían sido las cosas, como las familias no deberían castigarse entre sí. No respondí a esas tampoco. Simplemente seguí construyendo. Olivia y yo trabajamos en la casa, transformándola en algo nuevo. Derribamos la pared del viejo comedor, repintamos todo el segundo piso, arreglamos el jardín. Por primera vez en años, el lugar se sentía como mío. Entonces, un día, recibí una visita inesperada. Era el tío de Olivia. Había volado desde Illinois para ver a algunos clientes y pidió pasar. Pensé que charlaríamos sobre pisos o jardinería, pero en cambio, se sentó a la mesa de la cocina con una expresión extraña en su rostro. Dijo que había estado en una fiesta 2 noches antes, un evento de negocios, y se encontró con alguien que conocía a mi padre, un excompañero de trabajo. Y aparentemente, mi familia no mantuvo las cosas tan en privado como yo pensaba. El excompañero de trabajo había mencionado lo ingrato que era, cómo había arruinado todo al volverme contra ellos después de todo lo que ellos habían hecho por mí. Afirmó que estaba teniendo una especie de crisis nerviosa. Y esta fue la parte que me llegó. Les dijo a todos que yo había malversado fondos de mi propia familia para pagar mi boda y ahora los estaba culpando a ellos. Esa era la historia que circulaba. No me sorprendió, pero estaba furioso. Y cuando me enfurezco, me organizo. A la mañana siguiente, hice copias de todo el registro de transacciones, vuelos, Airbnb, el rastro de la tarjeta. Recopilé los mensajes, los extractos bancarios, los recibos. Luego escribí una declaración, breve, concisa, brutal. No la publiqué en Facebook. Ese era el lugar donde ellos vivían. La envié por correo a cada persona a la que sabía que estaban chismeando. Incluso pagué extra para que se entregara con acuse de recibo. La respuesta fue silenciosa, pero efectiva. Uno por uno, los amigos en común comenzaron a desaparecer. No más me gusta en sus publicaciones, no más comentarios. No más respuestas de té extraño. La imagen familiar que tanto se esforzaron por proteger se estaba agrietando bajo la presión. Luego vino la importante, mi prima Lindsay, una de las favoritas, la que solía organizar las fiestas en su casa.
Me envió un solo mensaje. No tenía ni idea. Lo siento, Ethan. Deberíamos haberlo sabido. Ese fue el comienzo del cambio. El acuerdo ya no se trataba solo de dinero. Era una declaración. Un registro. Una cicatriz con documentación que la respaldaba. No podía mentir para salir de eso. Pero aún no había terminado. Porque ahora no solo estaban en la ruina, se estaban hundiendo, y rápidamente. Y pronto descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantenerse a flote. Comenzó con un recibo del supermercado. Olivia y yo estábamos haciendo el presupuesto, revisando los gastos mensuales habituales, cuando ella señaló una transacción que no reconocí. Green Path Insurance, $2,674.20. Parpadeé. El nombre me sonaba. Después de algunos clics, me di cuenta de que era el seguro del auto de mis padres. Todavía en pago automático, todavía debitándose de mi cuenta. No había conducido ese auto en años. Ni siquiera lo había visto desde que me mudé del estado. Pero ahí estaba, desangrándome silenciosamente como si tuviera permiso. No dije nada en voz alta. Simplemente abrí una nueva pestaña en el navegador y comencé a desatar cada lazo financiero que aún no había cortado. En una hora, fue como encontrar una telaraña detrás de una pared. 2 planes de teléfono celular activos en el antiguo plan familiar. Uno para mi hermana, uno para mi hermano. Una unidad de almacenamiento en el lado este de la ciudad que se había estado pagando automáticamente durante 18 meses. 3 servicios de transmisión. El gimnasio de mi hermano. Una suscripción a una revista digital que no había leído desde la universidad, pero aparentemente mi padre todavía la usaba. Todo seguía conectado a mí. Incluso el wifi de su apartamento estaba a mi nombre. Había sido el sostén silencioso de sus vidas durante años, pagando todo. Nadie nunca me dio las gracias. Nadie nunca me preguntó si era demasiado. Simplemente asumieron que me encargaría de ello. Esa noche, can't seal to do. Cada cuenta, cada plan, cada pago, desaparecidos. Cerré la cuenta conjunta también. Retiré el último dinero y lo transferí a un banco privado. Luego cambié todas mis contraseñas, congelé mi crédito, configuré alertas de fraude. Bloqueé cualquier cosa que pudieran usar. Se sintió como una cirugía, frío, limpio, pero no silencioso. A la mañana siguiente, me desperté con 13 llamadas perdidas. También mensajes de voz. Primero fue mi madre, con la voz quebrándose como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Luego mi padre, tratando de fingir que no estaba enojado. Luego mi hermana, en plena furia, llamándome serpiente, niño mimado y algunas otras cosas que no me molestaré en repetir. Al mediodía, Olivia y yo estábamos sentados en la cocina comiendo las sobras cuando la luz parpadeó en la sala de estar. Al principio pensé que era una tormenta. Luego recordé. La cuenta de Netflix que acababa de desactivar había iniciado sesión en su casa. Estaban tratando de ver televisión, y les apagué el mundo. La noche siguiente volvieron, golpeando la puerta principal de Olivia. No respondí, pero observé desde la ventana del piso de arriba. Mi padre gritando algo sobre la pérdida de internet, mi madre llorando en el porche, mi hermana parada a un lado mirando su teléfono como si no fuera parte de esto. Se fueron después de 10 minutos. Al día siguiente, el padre de Olivia me dijo que recibió una llamada de mi padre. Esa fue la gota que derramó el vaso para él. Les dijo que no volvieran a llamar. Dijo que no toleraría a alguien que abandonara a su hijo, le robara y se hiciera la víctima en su casa. No pregunté qué más les dijo, pero a juzgar por lo rápido que cesaron las llamadas, supuse que no fue amable. Luego llegó el correo electrónico. Asunto, no nos queda nada, Ethan. De mi madre. Decía que llevaban 3 meses de retraso en el alquiler, que su auto no tenía seguro y estaba a punto de ser embargado. Que mi padre trabajaba en bibliotecas porque el apartamento no tenía wifi. Que mi hermana dormía en el sofá de una amiga después de que le desconectaran el teléfono y no pudiera pagar su parte de las facturas. Escribió, ya has demostrado tu punto. Has probado lo que necesitabas probar. Por favor, Todd. Y por un minuto, solo un minuto estúpido y fugaz, casi sentí algo. No lástima, solo un destello del viejo hábito, ese reflejo interno de intervenir, salvar el día, limpiar el desastre que ellos habían hecho. Pero entonces recordé la publicación de Facebook, Familia de Verdad Unida, nadie se queda atrás, y como me senté solo en la habitación del novio atándome la corbata porque mi padre no estaba allí para ayudarme. No respondí. En cambio, imprimí el correo electrónico, lo puse en una carpeta que había etiquetado como evidencia y lo guardé junto a los documentos de la demanda. Porque una semana después, alguien llamó de nuevo. Esta vez no fueron ellos.
Era un hombre con traje azul marino que sostenía un sobre. Mi padre me estaba demandando, alegando que la casa que había heredado nunca había sido mía, que había manipulado a mi abuelo moribundo, que a él le habían prometido la casa años atrás en una conversación privada que nadie podía verificar. Era un juego patético, pero no sorprendente. Ya no pedían perdón. Intentaban recuperar lo único que nunca habían podido controlar. Pero esta vez, perderían. Para siempre. La demanda nació muerta. Le entregué el sobre a mi abogado, un hombre tranquilo llamado Coulson que no pestañeó cuando le conté toda la historia. Hojeó la demanda página por página. Luego levantó la vista y dijo, esto no va a ninguna parte. Pero no solo vamos a desestimarla. Vamos a enterrarla. Y lo hizo. En 2 semanas, presentó una moción para desestimar con documentación de respaldo. El testamento, la escritura, los extractos bancarios, las capturas de pantalla del viaje a Hawái, el acuerdo que ya habían firmado, pruebas de que se les había reembolsado cada centavo que habían robado. A la fuerza, sí, pero legalmente. La moción incluía una pequeña adición. Una orden de cese y desistimiento. Si seguían acosándome, intentando tergiversar la historia, difundiendo mentiras a vecinos, amigos o cualquier otra persona, escalaríamos. Publicament. Permanentement. No se presentaron a la primera audiencia. Ni a la segunda. Su caso fue desestimado. Así de simple. No me regocijé. No celebra. Simplemente me sentí terminado. Como si finalmente hubiera puesto la última caja en el almacén, cerrado la unidad con llave y me hubiera marchado. Pero no fui a casa de inmediato. En cambio, conduje hasta un lugar tranquilo en las colinas a las afueras de la ciudad donde mi abuelo solía llevarme a pescar. No quedaba mucho del viejo muelle, solo algunas tablas podridas y madera blanqueada por el sol. Pero la vista seguía siendo la misma. Me senté allí un rato, pensando en lo que habría dicho. No creo que le hubiera importado el dinero ni la casa. Creo que me habría mirado y me habría hecho una simple pregunta. ¿Estás bien con lo que hiciste? Y la verdad era, sí, lo estaba. Cuando regresé a casa, Olivia me esperaba en el porche. No me preguntó cómo había ido la audiencia. Ya lo sabía. Simplemente me entregó una bebida fría y se sentó a mi lado mientras el sol se ponía. Una semana después, llegó una carta. Sin remitente. Escrita a mano. Era de mi hermana. Decía que había terminado con todos. Que después de que todo se derrumbara, lo vio por lo que era. Que nunca debería haber ido a Hawái. Nunca debería haber tocado mi dinero. Que ahora dormía en sofás de amigos. Buscaba trabajo, intentaba empezar de nuevo. No pidió dinero. Simplemente dijo, entiendo si no respondes. Solo tenía que decirlo. Leí la carta 2 veces. Luego la puse en un cajón. No con los documentos de la demanda, no con los recibos, sola. Todavía no sabía si le creía, pero sabía esto. El perdón no significa abrir una puerta. A veces solo significa construir una cerca y decidir a quién dejas entrar de ahora en adelante. Y aquellos que estuvieron conmigo en el altar, los que vitorearon, aplaudieron y lloraron mientras mi verdadera familia posaba en una playa, no solo aparecieron ese día. Se quedaron. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta, a veces la familia que eliges aparece cuando la que te tocó por nacimiento desaparece. Y ahí es donde los dejé. No con venganza, sino con una ruptura limpia y silencio. Finalmente, al otro lado de la puerta.